para ser presidenta, sino que el vicepresidente era Frederick Douglass, que era un negro abolicionista, que fue el primer afroamericano que se presentó. Es decir, ¿hasta qué punto estamos hablando de un movimiento absolutamente rupturista en lo político y progresista? Sí, totalmente disidente y radical, desobediente hasta el extremo. Esas experiencias sobrenaturales iban más allá de lo posible y común, o sea, iban hacia la trascendencia. Hay un vínculo hacia todo lo que es la experiencia mística. Pero yo creo, y configurando la exposición me di cuenta de que había como un ciclo natural, de que todo esto de lo que estamos hablando sucede en los últimos años, al final de la segunda mitad del siglo XIX, y se traslada hasta las puertas de la Segunda Guerra Mundial, que es el momento donde todo esto, el socialismo utópico ya no, pero entrará al marxismo, el espiritismo quizá no, pero la teosofía, o sea, va como avanzando, evolucionando en diferentes direcciones, porque hay una necesidad real. Todo esto son productos de necesidades vitales y fundamentales. Luego, el siglo XX va perdiendo esta conexión, tanto política como poética, con el más allá, con las posibilidades de interiorizar la experiencia, con los límites de la percepción, etcétera, etcétera. Lo va perdiendo, es sustituido por las nuevas tecnologías y las ciencias, y creo, eso lo he pensado leyendo y escribiendo sobre la exposición, creo que el siglo XXI vuelve a generar o acontece otra situación de necesidad. Un poco de volver no a esas creencias, en el sentido dogmático, sino a esas posibilidades. Por eso la exposición, en varias ocasiones, recuerda a través de las artistas que ellas crean sus obras a principios del siglo XX, básicamente, años 30, años 40, años 50, pero las ocultan o las omiten en sus propios testimonios porque saben que sus obras son para el futuro. Y llegará un momento que necesitaremos tú y yo y todos volver a hablar de estas cosas. ¿Y cómo ha sido la labor de ir buscando estas piezas? Porque no creo que exista, o a lo mejor me dices tú que sí, no creo que exista un catálogo donde ponga mujeres espiritistas que crearon, que lo guardaron todo en casa y nadie sabía de ellas, ¿no? Supongo que la búsqueda de las piezas ha sido casi como ir a coger setas, ¿no? Algo, mirar... Ha sido un poco casual todo, o sea, a ver, algún testimonio de la obra de alguna de ellas ha aparecido en galerías, en museos, incluso en galerías comerciales, me refiero, en museos, en algunos estudios, pero siempre vinculadas a un término genérico que lo engloba todo, que es el término art brut. O sea, se ha hablado a veces de la influencia espiritual o espiritista en alguna de estas autoras, pero se ha hablado siempre en un tono también como muy breve y al margen de la verdadera lectura que se ha hecho de ellas, que eran sus vínculos con algunos artistas europeos. No vínculos directos, vínculos a posteriori. O sea, la observación que algunos artistas europeos de las vanguardias hacen al respecto de alguno de estos dibujos que han visto o han conocido a través de ediciones. Entonces se habla de ellas como art brut. Pero este deseo que por lo menos yo tengo, y creo que más gente debe tener, y seguro que en poco tiempo habrá una especie de emergencia volcánica sobre este tipo de estudios, este tipo de lecturas, es volver a hacer un análisis sobre el pensamiento utópico, el espiritismo y el feminismo. Yo creo que ahí está los tres elementos que pueden favorecer lo que ellas perseguían. Decir que sus obras eran para el futuro y que sus obras nos ayudarían a avanzar. ¿Y crees tú que dentro del feminismo, que hay que reconocer lo que es un movimiento que a veces quita del carné muy rápido, le molesta esta asociación con el espiritismo? ¿Puede que no se conozca más esta relación porque no, simplemente porque ha ido pasando desapercibido? También es verdad que el espiritismo nos interesa a 4. ¿Por qué crees que no se conoce un poquito más? A ver, cuando hablamos de feminismo quizá caemos en un error. Bueno, el primer error es que hablamos de algo que no sabemos ni qué es. Eso la mayoría de las veces lo podemos constatar. Pero quizá una manera... Si lo dices por mí has acertado, ¿eh? Que si lo decías por mí has acertado.
Es broma. Bueno, pues no lo sé, tiraba así un poco a ciegas. Pero nada, pero me doy por aludido, no te preocupes. Lo digo porque muchas veces mujeres o no mujeres hablan a favor o en contra, sobre todo en contra del feminismo, sin realmente saber qué es, ni pensar para qué sirve o de qué nos es útil. Pero podemos hablar de feminismos en plural, porque a lo largo de la historia ha habido diferentes momentos con diferentes propósitos, incluso cambios también teóricos al respecto de lo que es el pensamiento feminista. Hablamos de feminismos y hemos hablado de las olas del feminismo o de las diferentes secuencias del feminismo desde principios del siglo XX hasta ahora. Yo creo, y no sé por qué intuyo, bueno, podría aseverarlo, pero no lo haré. No te cortes, hazlo. No, porque alguien va a decir que... Si esto no lo oye nadie, mujer. Sí, ahora no se oye nadie, ¿verdad? Bueno, que yo creo que lo sé, lo constato, o sea, por el círculo de relación, amistades, investigadoras, gente del mundo del arte, artistas, muchísimas artistas, constato que hay como una necesidad de volver a los orígenes, a la cultura de la mujer. Y que esa cultura de la mujer responde también a patrones de consideración de las artesanías, de las labores domésticas, del espacio doméstico como espacio o como esfera pública, importantísima en toda nuestra civilización y de hecho en todas las culturas. Y todo eso pasa por ese volver a acordarnos y volver a trabajar la espiritualidad. Por eso creo que estas ganas que yo he tenido de trabajar solo con mujeres vinculadas al espiritismo, a la mediumnidad, al talento visionario, a la vocación sanadora, que son las 17 artistas que están en sala en el Museo Baluard de Palma, yo creo que ese mismo deseo y ese tiempo invertido forma parte de esas fuerzas o energías de reencuentro con los orígenes, un poco saltando todo lo que ha sido el proceso de la revolución industrial, de la cultura urbana, del capitalismo, o sea, poder hacer futuro recuperando algo que dejamos olvidado, que es muy, muy de esencia espacio doméstico, mujer y las labores o las culturas propias de las mujeres, en todos los tiempos, y en todas las culturas. ¿Qué te decir? Dentro de todas las biografías con las que te habrás topado al hacer tu investigación, ¿hay alguna que te haya llamado especialmente la atención? ¿Alguna nueva mejor amiga has encontrado dentro de estas artistas? Mira, me ha interesado muchísimo, por ejemplo, una autora muy poco conocida, que ahora está en Palma en una exposición y creo que va a estar también en una exposición en Viena, que se llama Nina Karasek. Nina Karasek es una artista, una persona vinculada al espiritismo y la mediunidad, que se ha conocido poco porque sus trabajos pues no han estado en el espacio público, pero que gracias a la investigación, sobre todo de un coleccionista de arte, me parecen los dibujos increíbles, unas cosmogonías y cosmologías fantásticas, o sea, cómo ella lo consigue, trabajar, o sea, visualizar el elemento invisible o energético, y de qué manera también simboliza, y creo que es una obra muy, muy feminista. Eso no quiere decir que ella fuera feminista, que es otro error a veces que tenemos en la interpretación, sino que ella nos permite o me permite volver a las fuentes de las beguinas medievales, esas sociedades de mujeres no religiosas, pero sí místicas, que optaban por vivir en comunidad, vivir en fraternidad, o lo que ahora diríamos la sororidad, ¿no? Nina Karasek dibuja con mucha frecuencia esos edenes o lugares perfectos habitados por mujeres. De hecho, todas las biografías, que las he dejado en sala de exposición para que los visitantes puedan constatar, aunque solo sean 5 líneas, quiénes eran y en qué circunstancias vivían y de qué manera inician su proceso artístico, me han parecido fulminantes sus biografías. O sea, que dan cuenta de cómo los momentos extremos de una vida y de una biografía, o cómo las radicalidades de una situación son una fuente de acceso a otro tipo de experiencias y conocimientos. Y ahora que estamos así como tan tontainas, todos con lo mismo, y todos hacia el mismo sitio, pues ellas se revelan de una manera muy independiente. ¿Y tenían todas, como diría Virginia Woolf, una habitación propia? Bueno,
bueno, la habitación propia de todas esas mujeres que no han tenido estudios, cultura artística y por lo tanto la idea del atelier, del taller del artista, esa cosa así romántica, simbólica, ¿no? Del lugar de la creación, para ellas es la mesa de la cocina. Me parece brutal e interesante. Sí, el símbolo es buenísimo. Porque vuelve a esa idea del espacio doméstico como verdadera esfera pública. O sea, la cocina, la mesa de la cocina, la mesa del comedor. No tienen ni herramientas, ni utensilios, ni materiales, ni recursos de los que son habitualmente o académicamente artísticos. No necesitan. Sus obras son fruto de la necesidad y a través del lenguaje espiritual. Por lo tanto, no son fruto ni de un estilo, ni de un lenguaje artístico, ni de un canon, ni de una manera académica de concebir, pues, no sé, el claroscuro, la perspectiva, etcétera. Ellas dibujan de una manera muy instintiva, por cuestiones de pura urgencia y necesidad interior. Y esa idea del espacio propio sí, pero yo lo entiendo como un voluntario exilio interior, a la manera de las místicas. O sea, ellas se recluyen en su casa porque las circunstancias son adversas en su vida y fuera, en el contexto de la época, son adversas y porque solo desde la soledad es fundamental y desde el dibujo, que actúa como un mantra, pueden repercutir en los espacios inmateriales y etéreos de su alma y del alma de los otros espíritus, o sea, los espíritus que son el alma desencarnada. Entonces ese exilio interior, todas ellas en sus notas biográficas te das cuenta que existe y un momento en que practican la soledad o se ven exiliadas hacia esa soledad, pero que es ahí y en horas nocturnas o en las horas del amanecer cuando ellas trabajan, escriben, escritura automática de los dictados que provienen del más allá de los espíritus, o dibujan como forma también para materializar esas visiones y esas experiencias que quieren de alguna manera ellas poder acotar y también quieren compartir con nosotros. De ahí de que me parezca útil una exposición. Fíjate que te digo útil, no solo bonito. Me parece útil llevar a cabo una exposición de dibujos que surgen de esa inquietud y de esa generosidad. Oye, Pilar, pues nada, muchísimas gracias por todo, no te mareo más y espero por lo menos que esta no haya sido la peor de las entrevistas que te hayan hecho. No, porque ha estado muy bien. Mejor. Pues feliz, todas felices. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias, que sea un éxito y a ver si hay suerte y por lo menos que de ahí salga un catálogo, porque probablemente no sea un tema que interese a todo el mundo, pero a los pocos que nos interesa sí que es verdad que hace falta que se recupere esa pequeña parte de la historia que a veces la dejamos al lado porque es un poco friki, un poco extraña y tal, pero también es tan parte de la historia como suelen ser las guerras y además suele ser por lo menos más bonita. Realmente tiene otros finales felices. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, encantada. En el próximo capítulo hablaremos de Leah Hirsch y Aleister Crowley. Lo reconozco, no entiendo ni lo que leo. I have got to get through to a good friend. Well, she has now gone from this unhappy planet with all the carnivores and the destructors on it. Ouija board, Ouija board, Ouija board, would you help me? Because I still do feel so horribly lonely. Would you